Amigos, bienvenidos a TVElvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Yalix Hernández. Estamos listos para nuestro recorrido informativo, los portales web, sus titulares. Comenzamos con El Nacional. Es noticia, Juan Pablo Guanipa. El SEBIN se ha convertido en la seguridad nacional de Pedro Estrada. Recordando la dictadura que vivimos en el país, el diputado a la Asamblea Nacional rechazó la presencia de funcionarios del Cuerpo de Inteligencia en la casa de Eloy Moreno Febres Cordero, asesor del gobernador Enrique Capriles. Otras notas, Julio Borges, hoy formaremos el comité de postulaciones para elegir rectores del CNE. El diputado explicó que esta instancia estará formada por 10 representantes de la sociedad civil y 11 diputados. Padrino López, avión de Estados Unidos, intentó espiar cumbre de MNOAL. El titular de la cartera de defensa señaló que la aeronave fue detectada el 16 de septiembre desde Maiquetía y luego su presencia se reportó al día siguiente cerca de Margarita. Padrino López calificó de pulcro el operativo en la MNOAL y rechazó que fuera una militarización. Más adelante escucharemos sus propias palabras. Capriles a rectoras del CNE. ¿Hasta dónde creen que llegará la paciencia de los venezolanos? Esperando la fecha para la recolección del 20% de las firmas, el gobernador de Miranda afirmó que es irresponsable la actitud de las representantes del Poder Electoral. Leemos por acá, el CNE no quiere cumplir con su trabajo y la Constitución. En cuanto a Leonardo Padrón, dice CNE juega al desgaste de los ciudadanos que queremos el referendo revocatorio. Avanzamos con el Universal. Principal información relacionada con Padrino López y denunció la incursión de aeronave de Estados Unidos durante la cumbre. Vamos a escuchar qué dijo el ministro de la Defensa. Una aeronave, cosa que no es nueva. Aquí le voy a enseñar las características. Es una aeronave tipo Dash 8 que pertenece a la Guardia Costera de los Estados Unidos. ¿Verdad? Es una aeronave capaz de recoger información en tiempo casi real para su recopilación, análisis y difusión gracias a sus múltiples antenas y sensores con las cuales está dotado. Esta aeronave está dotada de un radar multimodo de vigilancia marítima con sistema receptor y transmisor, con procesador de señal, sistema electro-óptico capaz de captar imágenes con energía termal. Bueno, este avión o este tipo de avión también violó el espacio aéreo de Venezuela el año pasado, el 8 de noviembre de 2015. Nosotros lo denunciamos. Estados Unidos, su gobierno, aceptó, reconoció la violación de nuestro espacio aéreo, ¿verdad? Pero ahora esta aeronave, bueno, ha incursionado, pues, en nuestra región de información de vuelo. Palabras del ministro Padrino López, donde decía que no es la primera vez que aviones estadounidenses sobrevuelan el espacio aéreo venezolano. Avanzamos con otras informaciones. Tenemos por acá, gobierno estudia nuevo convenio cambiario orientado a exportadores. A la derecha, este martes se reactivará paso de vehículos de carga en la frontera, hablando de Colombia con Venezuela. Empresarios ven positiva acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en misión abastecimiento seguro. Muchas personas del pueblo más bien critican esta participación porque se hace como viciosa. Estando allí, pues se les permite a los funcionarios muchísimas cosas y al pueblo en la calle esperando bajo sol y agua este tipo de alimentos. Falleció afectado por explosión de gas en Mérida en sucesos. También a la derecha vemos capturados 2 hermanos por asesinato de joven modelo y estudiante, hecho que ocurrió aquí en Caracas. Asesinan a mujer embarazada y a 3 hombres en tiroteo en Los Teques. Tenemos en radio.net principal información relacionada con Empresas Polar y sus trabajadores. Empleados de Polar, gobierno no respeta los derechos de los trabajadores. También han dicho que se les ha tratado como delincuentes.
Otras informaciones en cuanto a internacionales: Obama acusa a Rusia de abuso de fuerza y pide consecuencias para Corea del Norte. A la derecha, nuevamente Obama dice en ONU que un país rodeado de muros se encarcelaría a sí mismo. Y vemos a los protagonistas, a los candidatos presidenciales a Estados Unidos, Donald Trump, también Hillary Clinton, a tiempo expectativa en Estados Unidos ante primer debate entre Clinton y Trump. Y Ban Ki-moon habla de un ataque deliberado a convoy de ayuda en Siria, entre otras informaciones internacionales. Avanzamos con Globovisión. Tenemos por acá al diputado Julio Borges. Esperamos las condiciones para el revocatorio en las próximas horas. Avanzando un poquito más en esto, dice la MUT, espera que este martes el CNE establezca máquinas suficientes, 3 días para la recolección del 20% de manifestaciones y voluntad popular y una circunscripción nacional para activar el referendo revocatorio. Nuevamente Padrino López en la gráfica, denuncia violación del espacio aéreo durante la cumbre MNOAL. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, resaltó que no se presentó un solo incidente durante evento que es el segundo en importancia después de que se realiza en la ONU, dice, por el número de países asistentes. Sin embargo, la crítica es que muchos mandatarios no vinieron al país. También habló del civismo del pueblo margariteño. Sabemos que, bueno, estaba fuertemente custodiada la isla. También trabajadores de Polar exigen respeto ante recientes detenciones. El gerente de operaciones comerciales de la compañía dice que pidió no ser tratados como delincuentes porque son trabajadores honestos que buscan el bien común para el país. En cuanto a Ban Ki-moon, denunció ataque deliberado a convoy en Siria, ya les comentábamos al respecto. Avanzamos con el impulso.com. Ban Ki-moon abre la Asamblea General de la ONU llamando a acabar con los combates. Otras notas: Julio Borges, el gobierno ha dicho que es democrático, es hora de demostrarlo. El diputado ante la Asamblea Nacional manifestó que todo el mundo está atento a la situación política de Venezuela con respecto al referendo revocatorio. En cuanto a Obama, arremete contra el burdo populismo en la tribuna de la ONU este 20 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, formuló este martes en la Asamblea General de la ONU un dramático llamado a la comunidad internacional a continuar la difícil tarea de la diplomacia para poner punto final a la violencia en Siria. Una nota relacionada también con nuestros deportistas: Ministerio Público comisionó a 2 fiscales para investigar robo de pertenencias a jugadores del Trujillano Fútbol Club. Eltiempo.com.be, principal información: ya no sé cuántas veces me han robado en emergencia. Aquí se denuncia pues la situación en el país en cuanto a inseguridad. Quienes frecuentan el Hospital Luis Racetti en Barcelona aseguran que la delincuencia se apoderó de los espacios de este centro asistencial. Otras notas nombran a Antonio Briceño, director de Polianzuategui. También leemos por acá: gobierno y transportistas se enfrentan por aumento. El gobierno ha dicho que es ilegal el aumento y ellos dicen por su parte que no les alcanza y que además el gobierno sugirió este monto. El aumento viene siendo aplicado de manera paulatina desde el pasado viernes. El tarifario vigente, Gaceta Oficial Extraordinaria 6.221 de marzo pasado, ubica en bolívares 45 el valor base de los traslados en las ciudades. Por lo tanto, no aparece todavía ese aumento que está planteado en Gaceta Oficial. Tenemos panorama.com.be, vemos acá Julio Borges nuevamente, anunció la agenda de la Asamblea en comienzo de su segundo periodo de sesiones este día. Otras notas: Néstor Reverol, reimpulsaremos todas las acciones para que la Policía Nacional Bolivariana sea una policía ejemplar. Trabajadores de Empresas Polar, nuevamente, es noticia esto que está relacionado con lo que están viviendo. Exigimos no ser tratados como delincuentes. Padrino López denunció que avión Dash 8 de Estados Unidos violó espacio aéreo durante la cumbre. Hidrolago mantendrá esquema de distribución de agua de 30% 50%. En cuanto a Jesús Farías, dice: la situación más grave de la crisis pasó. Vamos a recuperando senda del crecimiento. Más adelante vamos a escuchar sus palabras. En la calle se pulsa otra cosa. Avanzamos con Correo del Caroní, principal información relacionada con referendo revocatorio y CNE. Vuelve a incumplir sus lapsos el CNE y sigue sin definir fecha y condiciones para el 20%. Vemos a los diferentes rectores en la gráfica. Dice el directorio del CNE, continuará este martes, donde seguirán las discusiones con respecto al elemento técnico para la fase de recolección del 20% de firmas para el referendo. Las informaciones no oficiales que han trascendido es que el proceso se realizará en un máximo de 3 días, en horario similar al dispuesto durante la validación del 1%. Otras notas: los ciudadanos estamos a cargo de que el referendo revocatorio se dé. Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, expresa preocupación ante la excesiva respuesta represiva del gobierno en contra de quienes expresan su apoyo a la promoción de un referendo revocatorio presidencial. Leemos también: demoras injustificadas del CNE
mantiene a todo un país en suspenso. Primero Justicia busca aumentar estructura partidista en parroquias de Bolívar. En cuanto a salud, siguen en emergencia, alertan sobre cierre de farmacias independientes en Bolívar por monopolio en distribución de medicinas. Evalúan cerrar turno nocturno en maternidad Negra Hipólita en protesta por inseguridad. Como ven, una situación que se repite en diferentes centros asistenciales. Y a la derecha, el paludismo y las insuficiencias médicas siguen quebrantando a Pozo Verde. El módulo de la parroquia permanece atestado de pacientes que esperan con fiebres, mareos y dolores de cabeza a que el único médico los atienda en un horario cada vez más reducido. Tenemos el carabobeño, principal información. Oficialistas se concentran a las puertas del CNE en Carabobo. Otras notas, Faría, hacemos esfuerzos para llevar alimentos a la población, alimentos que todavía no vemos, sin embargo, hay cantidad de productos importados a unos precios elevados que el ciudadano común no puede comprar. Padrino López, aeronave estadounidense, sobrevoló durante la EMNOAL. Tintori, denunciamos ante el Ministerio Público condiciones inhumanas de presos políticos y hablaba de su esposo que estaba allí, que le hacen hasta 10 requisas diarias. A la derecha, CNE proyecta instalar 427 mesas en Carabobo para el 20% de las firmas. Otras informaciones, 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detenidos por robo de vehículo en Caracas. Y a la derecha, construcción del oncológico del Zulia tiene 70% de avance, lo vemos en la gráfica. Y con esto hacemos la primera pausa en tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Enseguida estamos de vuelta. Seguimos en tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela, otros portales, más información. Efecto Cocuyo, lucha por revocar a Maduro ha dejado al menos 138 detenciones. Otras informaciones, principales de salud, 9 neonatos fallecieron por contaminación en hospital de Acarigua. Todos los recién nacidos presentaron bacterias, como lo ven, no solamente es inseguridad, también insalubridad de los centros asistenciales. Arco Minero se solapa con monumentos naturales, parques y reservas forestales. Los más de 111.000 kilómetros que abarca el Arco Minero del Orinoco tienen mucho más que reservas de oro, diamantes y coltanes, es lo que estamos leyendo acá. También principales sucesos, ataque con granadas en Aragua fue ordenado por PRAN de Tocorón, según investigaciones. La ministra de Asuntos Penitenciarios había dicho que los PRANes ya no existían. Sin embargo, ustedes ven, están siendo controlados estos centros por esos sujetos que les llaman líderes negativos. Científicos británicos y brasileños advierten que vendrán una epidemia de microcefalia, hablando de los casos de Zika, que siguen en aumento. Caraota Digital, principal información, beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Nueva Esparta, como nos dieron casa, debíamos ir. Hablan de esas personas que estuvieron concentradas allí cerca de la cumbre de EMNOAL y vemos en la gráfica a Hugo Chávez en una estatua, apuntando al cielo. Otras informaciones, trabajadores de Polar denuncian atropellos y acosos por parte del gobierno. Asamblea Nacional debatirá este martes nuevo decreto de emergencia económica y a Padrino López, como lo ven en la gráfica, sigue siendo noticia en este portal, denunció violación de espacio aéreo venezolano por un avión de Estados Unidos. Transportistas versus usuarios. Esto dicen sobre el tentativo aumento del pasaje. Muchas personas dicen que no es justo, que no les alcanza el sueldo, sin embargo los transportistas alegan que necesitan este dinero para poder comprar los repuestos y para darle mantenimiento a los vehículos. Familiares de presos políticos, represión militar agudizó en los últimos meses y a la derecha este fue el regalo de Leopoldo López para su hija Manuela, una carta, una tarjeta y un ramo de flores, muy emotivo. Avanzamos con ProDaVinci, sencillamente la gente está harta, leemos por acá Edgar Rolander, entrevistado por Hugo Prieto, habla del referendo revocatorio también, de la crisis política del país, pero sobre todo de una crisis social y que el venezolano sigue pensando que el Estado le va a proveer de todo, un país rico. También leemos otras notas. CNE, directorio del CNE posterga decisión sobre condiciones para recoger 20% de voluntades. El proceso del referendo revocatorio tuvo un día más de retraso, ya que este lunes el directorio del Consejo Nacional Electoral no logró un acuerdo sobre las condiciones para recabar el 20% de las voluntades para convocar el referendo revocatorio.
El estímulo, principal información, trabajadores de empresas Polar. Vemos aquí el tan apreciado logo de la harina precocida de maíz, la harina pan como les conocemos. Trabajadores de Polar denuncian atropellos por parte del gobierno. Leonardo Buniac, el ciclo de crecimiento del crédito bancario terminó. Para el analista bancario. Los principales indicadores del sistema financiero político y público-privado registran una tendencia negativa que podría empeorar con una hiperinflación. Y ya están hablando algunos economistas del 800% de inflación en el país. Ban cargó contra todos en su discurso de despedida de la ONU. En internacionales, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se despidió hoy de los líderes mundiales con su discurso más duro, criticando la actitud de muchos, acusando a algunos de tener sangre en las manos y reclamando reformas para evitar que algunos países sigan bloqueando acciones internacionales. Lo vemos allí en la gráfica, Ban Ki-moon. Avanzamos con Aporrea, vemos por acá al presidente desaparecido físicamente, Hugo Chávez. Se cumplen 10 años de la legendaria frase del comandante Chávez en la ONU: huele a azufre. A la derecha, Roy Chatterton, el himnoal, le entregó a Venezuela un presidente Maduro más fortalecido. ¿En qué sentido lo dirá? ¿Será más gordito? También vemos por acá a Edgardo Landera. En Venezuela sencillamente la gente está harta, y también lo trae Pro Da Vinci. Avión Dash 8 de Estados Unidos violó espacio aéreo de Venezuela durante cumbre de ECNOAL, denuncia ministro Padrino. Tenemos por acá, ministro Jesús Faría. La tendencia inflacionaria en el país es decreciente. El ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, afirmó este martes que la tendencia inflacionaria en el país, producto de la guerra económica de la ultraderecha, es decreciente y la economía comienza a recuperarse de una manera lenta y progresiva. Entrevistado en el programa Primera Página del canal privado Globovisión, vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto. Lo que he dicho, que ya tocamos el punto más negativo, más bajo de esta caída productiva ocasionada por los factores que ya he mencionado. La economía comienza a recuperarse de una manera lenta, de una manera progresiva, pero hay elementos e indicios muy claros. Yo los mencioné. Hay condiciones energéticas, eléctricas que mejoran el desempeño de la producción. Hay una mayor capacidad de importación. Vamos rumbo a la cosecha que va a mejorar los niveles de abastecimiento. Las políticas económicas están comenzando a dar su fruto y se mantienen las colas, se mantiene la situación de desabastecimiento. Hay una gran presión inflacionaria especulativa, pero nosotros observamos que esas presiones disminuyen, que las colas comienzan a reducirse, que la actuación del gobierno y del pueblo a través de los CLAP mejora, que la situación de distribución de alimentos en amplias regiones del país mejora, sin decir con esto que hemos eliminado las colas, que hemos eliminado las expresiones de desabastecimiento y de especulación, pero se trata de un proceso en el cual nosotros vamos a superar estos elementos de fondo, que es una crisis de un modelo, una crisis de un sistema que ya no puede funcionar de una manera estable, que ya no puede garantizar la satisfacción de las grandes necesidades del pueblo, y eso, la solución a ese problema la vemos nosotros en la recuperación de un modelo productivo que ya no puede basarse en el rentismo, sino en el esfuerzo del trabajo y de la producción de todos los factores nacionales, tanto el sector privado nacional, el extranjero, el público y por supuesto los trabajadores. Una situación muy compleja que difícilmente se puede responder en pocas palabras. Sí, una situación realmente compleja, y además eso de que vamos avanzando muy lentamente y que ya no estamos viendo tantas colas, pero que hay colas, pero que el venezolano puede ir a comprar, sin embargo la inflación está allí latente. Bueno, realmente es algo muy contradictorio, y la situación real del país es otra. Cuando vemos a personas debatiéndose por una bolsa de basura así como si fuera una piñata, realmente no hay palabras para esto, para decir que estamos saliendo de la crisis, que nos estamos estabilizando y que el proceso inflacionario casi que se va a detener. O sea, no es creíble lo que dice el señor Faría. Pero avanzamos con otras informaciones. 3 cifras que mejoraron y 3 que empeoraron en Argentina desde que Mauricio Macri llegó al poder. Otro país que dice que, bueno, que le sigue los pasos a Venezuela en cuestión de hiperinflación y, por supuesto, en crisis. Los argentinos viven estos días entre la incertidumbre y la esperanza económica. Y leemos algo más: 284 días después de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, tras una histórica elección, la economía argentina, la tercera más grande de América Latina, está en fase de diagnóstico, y algunos síntomas no son buenos. Hay quejas de que los salarios no alcanzan. Este año se prevé una recesión y el gobierno aplica un severo ajuste a las tarifas de los servicios que preocupa a los argentinos. ¿Qué pasará con Argentina? ¿Será pues el sucesor o seguirá los pasos de este país que es un gran país pero un pobre país rico a la vez?
¿Qué había dentro de la cápsula del tiempo nazi que fue descubierto 80 años después en Polonia? En un trabajo de la BBC dice: el paso del tiempo no dejó rastro alguno en los documentos de la Alemania nazi encontrados hace unos días en Polonia. Estaban intactos. Los documentos hallados en la cápsula del tiempo nazi son exhibidos en el Museo Nacional de Polonia y vemos algunas cosas que están siendo exhibidas, algunos hallazgos. Avanzamos con CNN en español. Dice por acá: Colombia propone limpiar el país de minas en 5 años. Y leemos un poco más: 25 países se unieron a la iniciativa global del desminado para Colombia para dar un impulso inicial de 80 millones de dólares para las labores de desminado humanitario para limpiar el país de esta amenaza en los próximos 5 años. Otras informaciones: Fidel Castro recibió a Hassan Rouhani en La Habana. México asesinan a 2 sacerdotes en Veracruz. Y Ordóñez, hablando del proceso de paz en Colombia, dice: con Santos estamos ante el surgimiento de un nuevo autócrata. Es el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. Dice que el presidente Juan Manuel Santos quiere condicionar y postrar a la opinión pública con una guerra psicológica. O algunos hablan de guerra económica, ellos hablan de guerra psicológica. Avanzamos con Zapata. Interesantes trabajos que trae este portal el día de hoy. Nicolás Maduro sigue cuesta abajo entre los peores evaluados del continente. Ya habíamos hablado de esto, pero dice aquí: en un año Nicolás Maduro perdió 5 puntos en la evaluación anual que conduce a la prestigiosa consultora mexicana Mitofsky. Dice acá, en la medición de este año, en la que se evalúa pues a los mejores y peores presidentes del continente, Maduro obtuvo 21%, mientras que en el 2015 tenía 26%. Pero en ambos casos aparece en la lista de los presidentes con más baja evaluación. También vemos por acá, hablando de PDVSA, según Standard & Poor's, PDVSA podría sufrir el equivalente a un default. Y dice acá: la oferta de canje de PDVSA provocó un recorte en la calificación crediticia de Standard & Poor's. Dice aquí: la firma estadounidense de servicios financieros alega que el canje no se produce debido a que la estatal petrolera ve una oportunidad para sacar provecho del mercado, sino que considera que el canje propuesto puede ser calificado como una transacción bajo presión y bueno, para muchas personas no es atractivo este canje. Inflación de alimentos en el mercado informal llega a 2.375%, muy en contra de lo que decía el ministro Faría. Con críticas sobre el proceso, el partido de Putin reafirma su poder en el Parlamento ruso. Rusia Unida obtiene más del 50% de los votos en unas elecciones parlamentarias con baja participación y consigue 105 escaños más que en el 2011. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro felicitaba a Putin. Con esto nos despedimos. Somos tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Yalix Hernández. Gracias por estar allí.